La bahía de atraque de Solar Prime bullía de actividad mientras naves de toda la galaxia iban y venían. Humanos, alienígenas y máquinas se mezclaban en una caótica sinfonía de comercio y diplomacia. Fue aquí donde el capitán Elas Ben se mantuvo firme, con su postura rígida y expresión indescifrable. Conocido por su inquebrantable dedicación al deber, Elas se había ganado la reputación de ser uno de los guardias más confiables de la humanidad hasta la fecha. Hoy se sentía incómodo. Elías se ajustó la correa de su rifle colgado del hombro. Echó un vistazo a la bulliciosa terminal. Su informe de misión había sido breve. Escoltar a la princesa Lisora de los Centauri a una importante cumbre diplomática en una colonia cercana. Bastante simple, o eso creía. Lo que no esperaba era lo desprevenido que se sentiría cuando finalmente llegara. La princesa Lisera descendió de su elegante nave de transporte plateada momentos después, atrayendo todas las miradas de los alrededores. Se movía con gracia. Su figura alargada, envuelta en túnicas brillantes que parecían cambiar de color al caminar, su piel tenía un tenue tono lavanda. Suavemente, bajo las luces artificiales, dos protuberancias de antena coronaban su cabeza, que se movía sutilmente como si percibiera la energía de quienes la rodeaban. Ilas parecía menos realeza que algo salido de la antigua mitología terrestre, un ser demasiado etéreo para pertenecer a los mortales. «Capitán», dijo con voz melódica pero firme. Extendió una mano adornada con delicados anillos dorados, aunque Elías dudó antes de estrecharla. No estaba acostumbrado a tanta formalidad, sobre todo de alguien que probablemente podría comprar la mitad de la estación si quisiera. Su Alteza, respondió con rigidez e hizo una ligera reverencia. Le aseguraré un viaje seguro. Lisa ladeó la cabeza, estudiándolo con sus grandes ojos almendrados que brillaban como piedras preciosas. Pasaje seguro dices, confío en tu capacidad, capitán, pero dime, los humanos siempre llevan cargas tan pesadas. Elas parpadeó, sin saber si se refería a su arma o a algo completamente distinto. Antes de que pudiera responder, un repentino anuncio resonó por los altavoces. Un fallo en la red eléctrica de la estación había causado retrasos, dejando varias naves sin respuesta. Varados hasta que se completaran las reparaciones, entre ellos estaba su propia nave, programada para partir en 1 hora, sin otras opciones. Elías escoltó a Liserat a un centro de detención temporal, un antiguo puesto de avanzada ubicado en las afueras de la estación. Era pequeño, anticuado y apenas funcional, pero ofrecía refugio hasta que se resolviera el problema. Al entrar en la habitación individual que les habían asignado, Ila sintió un nudo en el estómago. Solo había una cama. «Es inaceptable», murmuró, mirando fijamente el estrecho catre pegado a la pared del fondo. Lisera arqueó una ceja, visiblemente divertida. «¿Es esto un problema para usted, capitán? Seguramente ha soportado peores condiciones durante su servicio». «Es el protocolo», insistió Elías. Su tono fue más brusco de lo previsto. «Merece un alojamiento adecuado. Solicitaré otra habitación inmediatamente». «¿Y dónde dormirá mientras esperamos?», preguntó ella, cruzando los brazos. «En el suelo», qué noble de su parte. Su sarcasmo lo afectó, pero había verdad en sus palabras. Los recursos eran escasos y solicitar alternativas podría llevar horas, si no días. A regañadientes, concedió, «Bien, tú toma la cama, yo me las arreglaré». Liser sonrió con sorna, disfrutando claramente de su incomodidad, aunque, capitán, debo admitir que compartir habitación con un guardia humano es ciertamente inesperado. Al caer la noche, el puesto de avanzada se quedó inquietantemente silencioso. El zumbido de la maquinaria exterior se desvaneció, reemplazado por una quietud inquietante. Elías estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, apoyado contra la pared, con su rifle apoyado a su lado, al otro lado de la habitación. Lisura se reclinó en la cama, mirando el techo agrietado. Ninguno habló durante un largo rato. Finalmente, la curiosidad venció a Elías. «Su Alteza».
Comenzó con cautela, si no le importa que pregunte, ¿por qué viaja sin una escolta más numerosa? Alguien de su estatus suele tener precauciones. Lysera giró la cabeza para mirarlo. Su mirada penetrante, las precauciones pueden ser responsabilidades, capitán. La confianza es un bien escaso hoy en día, incluso entre los de mi especie. Su respuesta lo desconcertó, pero antes de que pudiera presionar más, una leve vibración sacudió las paredes. Ambos se congelaron escuchando atentamente. El sonido se hizo más fuerte, acompañado de luces parpadeantes que proyectaban una luz extraña. Sombras en la habitación. ¿Qué es eso? Elías exigió, poniéndose de pie. Lera se incorporó lentamente, con una expresión indescifrable. Nada de qué preocuparse, capitán. Solo ecos del pasado. Pero Elias notó cómo le temblaban las manos ligeramente. Fuera lo que fuese, no era nada. Y a medida que la noche avanzaba, no podía evitar la sensación de que su estancia en ese rincón olvidado de la estación revelaría mucho más de lo que ambos anticipaban. A la mañana siguiente no trajo alivio. El problema de la red eléctrica que los había dejado varados no daba señales de resolverse pronto, y el puesto de avanzada seguía siendo su único refugio. El capitán Elias Van despertó en el suelo frío y duro, con la espalda rígida por la cama improvisada que había creado con mantas de repuesto de un armario. Gimió suavemente mientras se estiraba. Echó un vistazo hacia la estrecha cama donde la princesa Lysera aún yacía. Con los ojos cerrados, pero respirando con normalidad por un momento, Ella se permitió observarla a pesar de las circunstancias. Parecía serena, casi de otro mundo, bajo la tenue luz que se filtraba por la ventana entreabierta. Su piel lavanda parecía brillar tenuemente y su túnica relucía incluso en la tenue iluminación. Era extraño como alguien tan extraño podía parecer hermoso e intimidante a la vez. Los ojos de Lysara se abrieron de golpe antes de que Elías pudiera apartar la mirada. Lo sorprendió mirándola y arqueó una ceja. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Buenos días, capitán», dijo con tono burlón. «¿Dormiste bien?» Elías se enderezó de inmediato, aclarándose la garganta. Tan bien como se puede esperar, Su Alteza, rió entre dientes, incorporándose y balanceando las piernas al borde de la cama. Ustedes, los humanos, son criaturas fascinantes. Tan formales, incluso cuando no hay nadie cerca para impresionar, se llama profesionalismo, respondió Elas con voz burlona. Carecía de su habitual agudeza. Se ocupó doblando la manta que había usado, evitando su mirada. Ah, sí, profesionalismo. Lisa se alisó la túnica con cuidado deliberado. Y sin embargo, aquí estamos, un guardia humano y una princesa alienígena, compartiendo habitación y cama como viejos amigos. Dime, capitán, ¿esto se considera comportamiento profesional? Elas frunció el ceño. No tenemos otra opción. Esta situación es temporal y una vez que dejemos este puesto de avanzada, todo volverá a la normalidad. ¿Y qué es normal exactamente?, Lysara preguntó, inclinando la cabeza. Mantén la distancia. Sigue las órdenes y nunca dejes que nadie vea bajo esa máscara estoica. ¿Es eso lo que se considera normal entre los humanos? Sus palabras tocaron la fibra sensible. Pero Ella se negó a morder el anzuelo. En cambio, cambió de tema. ¿Has comido? Hay algunas raciones en el armario de suministros. No es mucho, pero nos mantendrá en marcha. Hasta que podamos volver a la estación. Lyser suspiró dramáticamente. Ah, sustento. Qué deliciosamente mundano. Muy bien, capitán. Váyase. El camino se dirigió a la pequeña cocina. Metido en un rincón de la habitación, Elías rebuscó entre los armarios, sacando paquetes de barritas nutritivas insípidas y comidas rehidratantes. Le entregó una a Lara, quien la examinó con curiosidad antes de darle un mordisco cauteloso. Su expresión pasó del escepticismo a una leve diversión. Esto sabe sorprendentemente tolerable, admitió.
Mordisqueó otro trozo, aunque imagino que carece de la maestría culinaria de la cocina suntérica. Dudo que sea algo comparable a los festines reales. Hilas murmuró, mordiendo su propia barrita sin entusiasmo. La textura era seca y el sabor apenas se notaba, pero cumplió su función mientras comían. El silencio incómodo regresó. Ninguno parecía dispuesto a romperlo. Cada uno perdido en sus pensamientos. Afuera, el viento aullaba contra los muros del puesto de avanzada y el zumbido de la noche anterior se hacía más fuerte, vibrando a través del suelo bajo sus pies. Elías miró hacia la ventana, donde las sombras danzaban erráticamente a pesar de la falta de movimiento en el exterior. ¿Qué crees que es ese sonido?, preguntó finalmente. Incapaz de ignorarlo más, Lera se detuvo a medio bocado. Sus antenas se crisparon ligeramente. Te lo dije anoche, no es nada de lo que preocuparse. Eso no es una respuesta. Elías presionó, dejando su comida a un lado. Si algo anda mal, necesito saber. Mi trabajo es protegerte. Recuerda. Su expresión se endureció y, por primera vez desde que se conocieron, Elías vio un destello de irritación en sus ojos. Tu trabajo es seguir órdenes, capitán. No te metas en asuntos que escapan a tu comprensión. La agudeza en su tono lo sorprendió. Abrió la boca para discutir, pero se detuvo al notar que sus manos temblaban de nuevo, igual que la noche anterior. Fuera lo que fuese ese ruido, claramente la inquietó antes de que pudiera decir nada más. Las luces parpadearon violentamente, sumiendo la habitación en la oscuridad. Un gruñido gutural resonó por las paredes. Le provocó escalofríos en la espalda a Elías. Instintivamente, buscó su rifle, escaneando la habitación en busca de cualquier señal de peligro. «Quédate detrás de mí», ordenó. Se colocó entre Lara y la puerta, para su sorpresa. Ella no obedeció. En cambio, dio un paso adelante, colocando una mano sobre su brazo. Su tacto era frío, casi tranquilizador, y su voz era tranquila a pesar de la tensión en el aire. No hay necesidad de eso, capitán. Sea lo que sea, no nos hará daño. ¿Cómo puede estar seguro?, exigió Elías, apretando el arma con más fuerza porque me enfrentaba a algo peor. Respondió crípticamente. Ahora baja el arma antes de que te hagas daño, a regañadientes. Elías bajó el rifle, aunque su instinto le gritaba que se mantuviera alerta. El gruñido se desvaneció y las luces volvieron a encenderse, proyectando la habitación en una intensa fluorescencia por un momento. Todo quedó inquietantemente silencioso cuando Hila se giró para preguntarle a Lara qué quería decir. La encontró mirándolo con una expresión indescifrable. Había algo en sus ojos, algo vulnerable y a la vez reservado, pero antes de que él pudiera decir nada, ella se quebró. Bueno, dijo suavemente, retirándose a la cama. Dejamos esto como si hubiera sobrevivido otro día, capitán, ¿o planeas interrogarme más?, dudó Elías. No estaba seguro de cómo responder. Quería respuestas, pero también presentía que presionar demasiado solo podría alejarla aún más. Por ahora, todo lo que podía hacer era asentir brevemente y regresar a su puesto junto a la puerta. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, Hilas no podía quitarse de encima la sensación de que Lysora ocultaba algo y que, fuera lo que fuese, era mucho más profundo que una simple incomodidad. Los días se difuminaban mientras la tormenta de iones rugía afuera no daba señales de disminuir. Atrapados dentro de los confines del puesto de avanzada, el capitán Elías Ben y la princesa Lisa se encontraban navegando por un ritmo tácito de coexistencia. Las comidas se comían en silencio, interrumpidas solo por algún comentario ocasional sobre la insulsez de sus raciones o la monotonía de su situación. Sin embargo, bajo la superficie, una tensión silenciosa latía a fuego lento. Las preguntas persistían sin respuesta, la confianza seguía siendo frágil y los secretos pesaban en el aire. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras al otro lado de la habitación, Elas decidió probar algo diferente. Se aclaró la garganta con torpeza.
El habitual y tranquilo, Su Alteza, empezó vacilante, ¿alguna vez extraña su hogar? Lisa levantó la vista del pequeño dispositivo con el que había estado jugueteando, un elegante aparato cristalino que ocasionalmente emitía suaves pulsos de luz. Su expresión se suavizó, aunque sus ojos conservaron una mirada reservada. El hogar es complicado, respondió tras una pausa. Es hermoso, sí, pero conlleva responsabilidades de las que a veces desearía poder escapar. Elías asintió lentamente. Sorprendido por su sinceridad, entiendo esa sensación en la tierra. Crecí en una ciudad abarrotada donde todos luchaban por los restos. Las estrellas parecían la única salida. ¿Soñabas con irte?, Lizara preguntó, inclinando la cabeza con curiosidad. Y ahora estás aquí, protegiéndome en lugar de explorar. No está tan mal, Elías dijo con una leve sonrisa. Puedo ver partes de la galaxia que la mayoría de la gente nunca verá, aunque admito que esto no es exactamente lo que imaginé cuando me inscribí. Lisa rió suavemente. El sonido, musical, todavía con un matiz de melancolía. Pocas cosas salen como esperamos, capitán, pero quizás sea lo mejor. Su conversación continuó hasta bien entrada la noche, compartiendo fragmentos de sus vidas. Elías habló de sus sueños de infancia y los sacrificios que hizo para unirse a la Guardia. Mientras Lisura describía los bosques cristalinos de su mundo natal, bañados por un crepúsculo perpetuo, evitó mencionar a su familia o deberes reales, desviando la conversación hacia temas más seguros. Sin embargo, él las notó como su voz se suavizaba cada vez que hablaba de la belleza natural de su planeta. Mientras se acomodaban a su rutina improvisada, el zumbido que los había atormentado desde su llegada se hizo más fuerte, casi ensordecedor por momentos. Fue durante un episodio particularmente intenso que todo cambió. Las luces parpadearon violentamente, sumiendo la habitación en la oscuridad una vez más. Esta vez, sin embargo, no se oyó ningún gruñido inquietante, solo el peso opresivo de la incertidumbre. Elías se acercó instintivamente a Lara. Su mano rozó la de ella mientras buscaba su rifle. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló bajo sus pies, haciéndolos tambalearse hacia adelante. «Quédate cerca», Elías gritó con voz firme a pesar del caos. Rodeó a Lara con un brazo para estabilizarla, alejándola un momento de la pared temblorosa. Ella se congeló, tensa contra la suya, y de repente se inclinó hacia él. Con la respiración entrecortada, «Está pasando de nuevo», susurró. Su voz apenas se oía por encima de la cacofonía. «Intentan abrirse paso». «¿Quién?», preguntó Elías, sujetándola por los hombros. «¿Qué pasa?». Antes de que pudiera responder, el temblor cesó tan abruptamente como había comenzado. Las luces volvieron a encenderse, revelando que ambos estaban a escasos centímetros de distancia. Ninguno se movió de inmediato. Atrapados por la adrenalina y la proximidad, Elías sintió el calor de su piel a través de su túnica. Vio la vulnerabilidad brillar en sus ojos como gemas. «No debería haberte dejado venir», murmuró Lora, retrocediendo finalmente. Su tono contenía una mezcla de arrepentimiento y determinación. Esta misión no debía involucrar a nadie más. «¿Qué quieres decir?». Y las presionó, negándose a dejarla retirarse si hay peligro. «Necesito saberlo. No puedes seguir excluyéndome». Lizara dudó. Bajó la mirada al suelo cuando volvió a hablar. Su voz era más suave, más humana de lo que jamás la había oído. «Hay fuerzas trabajando contra mi gente, fuerzas que no se detendrían ante nada para destruir cualquier posibilidad de paz. Pensé que podría manejar esto sola, pero su voz se apagó. Negando con la cabeza, quizás me equivoqué». Elías la estudió, viendo más allá de la fachada majestuosa, a la persona que se escondía debajo. «No tienes que enfrentarte a esto sola», dijo en voz baja. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Durante un largo momento, Lisa simplemente lo miró fijamente. Su antena se movió ligeramente. Entonces,
Para su sorpresa, sonrió con una sonrisa sincera que transformó por completo su presencia. «Gracias, capitán», dijo en voz baja. «Eso significa más de lo que crees». A medida que avanzaba la noche, la atmósfera incómoda entre ellos comenzó a cambiar. Se sentaron uno al lado del otro en el borde de la cama. Jugando libremente por primera vez, Lysera compartió historias de su tormenta exterior, que finalmente comenzó a apaciguar su implacable furia, dando paso a una calma inquietante dentro del puesto de avanzada. Sin embargo, la tensión entre el capitán Elías Ben y la princesa Lisa llegó a un punto crítico. El frágil vínculo que habían comenzado a construir con comidas compartidas y confesiones susurradas ahora enfrentaba su mayor prueba. La verdad es que Elías se despertó temprano esa mañana, incapaz de quitarse la sensación de que algo no iba bien. Miró a Lara, que aún dormía profundamente en el estrecho catre. Su piel lavanda brillaba débilmente en la tenue luz del amanecer. Por un momento, se permitió maravillarse de su aspecto tranquilo. Pero su mente regresó rápidamente a las preguntas sin respuesta que se arremolinaban en su cabeza. ¿Quiénes eran? ¿Qué llevaba exactamente? ¿Y por qué insistía en mantenerlo a oscuras? Decidido a encontrar respuestas, Hila salió sigilosamente de la habitación y se dirigió al pequeño centro de control del puesto de avanzada. La terminal estaba anticuada, pero funcionaba. Su interfaz holográfica parpadeaba débilmente al acceder. Los archivos de la misión. Lo que encontró le heló la sangre. Enterrado en lo profundo de los registros de datos, había una actualización clasificada, un vuelo de advertencia de agentes de inteligencia sobre el verdadero propósito de la princesa Lara. No solo asistía a una cumbre diplomática, sino que transportaba información crítica sobre una posible alianza contra un enemigo común que amenazaba tanto a la humanidad como al Center. Peor aún, su propio gobierno parecía dividido, con facciones que se oponían activamente a las conversaciones de paz. Alguien no quería que esta alianza se concretara y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para impedirla. Elías miró la pantalla. Apretó la mandíbula. Se sintió traicionado, no porque Lysara hubiera mentido descaradamente, sino porque no había confiado lo suficiente en él como para compartir siquiera una parte de la verdad. ¿Cómo podría protegerla si no sabía de qué la estaba protegiendo? Cuando regresó a la sala principal, Lura estaba despierta, sentada con las piernas cruzadas en la cama, con su dispositivo brillando suavemente en sus manos. Levantó la vista cuando él entró. Su antena se movió ligeramente. «Buenos días, capitán», dijo. Su tono era ligero, pero cauteloso. «Parece preocupado. Tenemos que hablar». El as respondió con voz firme. Colocó la tableta, con el registro de la misión sobre la mesa, entre ellos. «Explícame esto». La expresión de Lysara cambió al instante. Su calma, reemplazada por una mezcla de culpa y frustración, se acercó para examinar el archivo. Sus dedos flotaron sobre la pantalla antes de suspirar profundamente. «Así que lo has visto lo que Elías exigió». Su paciencia se estaba agotando. «Que no estás aquí solo por diplomacia. Que tu propia gente podría estar intentando matarte». «Sí, lo he visto». Lyser se giró para enfrentarlo. Sus ojos, como gemas, brillaban de emoción. «¿Y qué quieres que haga, capitán? ¿Te lo cuente todo y te arriesgues a ponerte en un peligro aún mayor? ¿Crees que quería algo de esto? Deberías haber confiado en mí». Elías replicó, alzando la voz. «Mi trabajo es mantenerte a salvo, pero ¿cómo puedo hacerlo si tú no me dices la verdad?» Lisa se acercó. Su voz se redujo a un susurro. «La confianza es un lujo que no puedo permitirme ahora mismo. Si mis enemigos supieran que confié en un humano, si pensaran que sabía cualquier cosa, te convertirías en un objetivo también. ¿Eso es lo que quieres?» Elas vaciló, sus palabras golpeando más fuerte de lo que esperaba. No había considerado las implicaciones de ser arrastrado a su mundo, pero su lógica era innegable. Aún así, la ira hervía a fuego lento bajo la superficie.
No puedes decidir qué es lo mejor para mí, dijo finalmente. No soy un peón en tu juego. Nunca dije que lo fueras, relató Lisa, con la voz suavizada. Pero debes entender que hay mucho más en juego de lo que crees. Esta alianza podría salvar miles de millones de vidas, humanas y sintéticas, si fracasa. Su voz se apagó. Su mirada se posó en el suelo. Si fracasa, la guerra es inevitable. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Elías se pasó una mano por el pelo y exhaló bruscamente. Por mucho que quisiera seguir enojado, no podía ignorar la sinceridad en su voz ni el miedo que se cernía sobre sus ojos. A pesar de su majestuosa compostura, estaba tan atrapada en este lío como él. Está bien, dijo tras una larga pausa. Cuéntamelo todo, no más secretos. Lysera dudó, asintió, le hizo un gesto para que se sentara y durante la siguiente hora, expuso el alcance total de su misión. Los datos que llevaba contenían pruebas de una operación encubierta orquestada por elementos rebeldes dentro del gobierno de Center. Una operación diseñada para sabotear las negociaciones con la humanidad exponiendo el complot que esperaba unir pueblos bajo una causa común, pero hacerlo significaba arriesgar su vida, su trono y quizás incluso el futuro de su especie. Mientras hablaba, Elías escuchaba atentamente, reconstruyendo el rompecabezas. Cuando terminó, se recostó, absorbiendo la enormidad de todo. Esto cambia las cosas, admitió. Si lo que dices es cierto, no solo estamos tratando con asesinos, estamos tratando con traidores. Sí, asintió Lysora con gravedad. Lo que significa que tendremos que andar con cuidado, no confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que dicen ser aliados. Explicó simplemente, pocos saben de ellos y aún menos comprenden su verdadero potencial. Esperaba no usar el mío nunca, pero la desesperación requiere medidas desesperadas. Elías no respondió de inmediato, sino que procesó lo que acababa de presenciar. Lysara no era solo de la realeza, era poderosa, y si otros descubrían lo que podía hacer, la convertiría en un blanco aún mayor. Tenemos que seguir adelante, dijo después de un momento con voz firme. Pronto se reagruparán. Asintiendo, Elías se colgó el rifle al hombro y la ayudó a ponerse de pie mientras continuaban su caminata. No pudo evitar mirarla de vez en cuando, maravillándose de lo mucho que había que aprender sobre ella y de lo poco que realmente entendía. Al anochecer, llegaron a una cueva poco profunda escondida en la base de un acantilado. Agotados, se desplomaron dentro, apoyados contra las frías paredes de piedra. La adrenalina se había disipado, dejando solo fatiga y preguntas sin respuesta. ¿Cuántos más como ellos hay ahí fuera? Elías preguntó en voz baja, rompiendo el silencio. Lera suspiró, frotándose las sienes. Lo suficiente como para que me sea imposible dormir. Me temo que mis enemigos son pacientes y no se detendrán hasta conseguir lo que quieren o hasta que los detengamos primero. Elías estudió su perfil, iluminado tenuemente por la luz de la luna que se filtraba a través de la entrada de la cueva. A pesar de toda su fuerza y resistencia, parecía cansada, agobiada por responsabilidades que superaban su edad. Ya no está sola en esto, dijo finalmente, con un tono amable pero decidido. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Lisa se giró para mirarlo. Sus ojos, como gemas, reflejaban gratitud y quizás algo más profundo. Gracias, capitán, murmuró por todo mientras se acomodaban para la noche. La línea entre protector y protegido se difuminaba aún más. La confianza, una vez frágil, había comenzado a solidificarse, aunque las sombras aún persistían a su alrededor. Encontraron consuelo al saber que no los enfrentaban solos. A la mañana siguiente, una renovada sensación de urgencia trajo consigo. El capitán Elías Ben y la princesa Lysora continuaron su viaje, volviéndose más peligroso con cada hora que pasaba. El terreno se volvía cada vez más traicionero. Acantilados escarpados se alzaban sobre ellos, mientras que estrechos senderos,
precariamente desgastados a lo largo de los bordes de profundos barrancos, exigían cada paso. Sin embargo, ninguno podía ignorar el peso de lo que les esperaba. Elías miró a Lisera con frecuencia, notando cómo su gracia habitual flaqueaba bajo la tensión del agotamiento. Su piel lavanda ya no brillaba suavemente, en cambio, parecía opaca, casi apagada. Se movía con determinación, pero él podía ver el precio que la situación le estaba cobrando. Aún así, se negaba a reducir la velocidad o a quejarse. Testimonio de su resiliencia, que le ganó aún más respeto mientras navegaban por un tramo particularmente accidentado. Hilas rompió el silencio. ¿Cuánto más lejos estábamos? Hasta que llegamos a la base rebelde. Lisura se detuvo y sacó su dispositivo cristalino para comprobar sus lecturas. No faltaba mucho. Respondió después de un momento: si mantenemos este ritmo, deberíamos llegar al anochecer. Y entonces, ¿qué le preguntó Elías? Con tono cauteloso, ¿confías en estos rebeldes? ¿De verdad están dispuestos a ayudarnos? Dudó antes de responder. Su antena se movió ligeramente. Son nuestra mejor oportunidad sin que los aliados revelen la verdad sobre la conspiración. Será imposible, pero sí, confío en ellos hasta cierto punto. Llevan años luchando contra la corrupción en mi gobierno. Si alguien puede ayudarnos, son ellos. Elías asintió, aunque la duda persistía en su mente. Confiar en desconocidos no era algo fácil de hacer, especialmente cuando había tanto en juego. Sabía que no tenían otra opción. Los atacantes del día anterior probablemente se estaban reagrupando y permaneciendo ocultos. No los protegerían para siempre. A media tarde, llegaron al límite de un denso bosque. Los árboles eran diferentes a todo lo que Elías había visto. Sus troncos brillaban tenuemente como si fueran de cristal y sus hojas zumbaban suavemente con la brisa. Era hermoso pero desconcertante, como entrar en otro mundo. Esto es todo. Lisera dijo en voz baja. La entrada a la base rebelde está cerca. Tengan cuidado, no sabemos quién podría estar observando. Se movieron con cautela por el bosque. Cada sonido se amplificaba por la inquietante quietud que los rodeaba. Tras varios tensos minutos, se toparon con un árbol enorme con raíces que se retorcían hacia arriba formando un arco natural debajo. Había dos figuras. Clyde, con una armadura desigual, que claramente no formaba parte de ninguna fuerza militar oficial. Indique su asunto. Uno de ellos ladró, alzando un arma. Sus rostros estaban ocultos por cascos, pero su postura irradiaba sospecha. Soy la princesa Lisa de Sinter, anunció. Dando un paso al frente, su voz transmitía autoridad a pesar del cansancio. Busco refugio y ayuda para descubrir la verdad tras la conspiración que amenaza a nuestros pueblos. Los guardias intercambiaron miradas. Bajando sus armas, un paso a un lado, haciéndoles un gesto para que sigan. Vengan. Con nosotros, nuestro líder decidirá si son dignos de ayuda. El túnel más allá del arco descendía, conduciéndolos a una vasta caverna subterránea iluminada por hongos bioluminiscentes. El aire, pegado a las paredes, era fresco y húmedo, con un tenue aroma a tierra y metal. Decenas de rebeldes se afanaban en atender el equipo y elaborar estrategias sobre mapas rudimentarios esparcidos sobre mesas improvisadas. En el centro de la actividad, se alzaba una figura alta, vestida con una armadura remendada. Su piel tenía el mismo tono lavanda que la de Larars, pero su expresión se endurecía por años de lucha. Al verlos acercarse, su mirada penetrante se fijó en Lara. Su Alteza, dijo la mujer con una leve reverencia. Ha pasado mucho tiempo, comandante Caís, respondió Licora inclinando la cabeza. No pensé que volvería a verlo en estas circunstancias. Caís sonrió con sorna, aunque no había mucho humor en ello. ¿Qué te trae aquí? Escondiéndote entre marginados como nosotros. Llevo pruebas de traición dentro del Consejo Real, explicó Lisa, sosteniendo su dispositivo cristalino. Un complot para sabotear las conversaciones de paz con la humanidad. Si se expone,
Podría unir a nuestra especie contra un enemigo común, pero solo si actuamos con rapidez. Kais la estudió un momento y luego dirigió su atención a Elas. ¿Y quién es esta humana? ¿Tu guardia? Supongo que sí. Lera confirmó, Capitán Elas Fen. Lo ha arriesgado todo para garantizar mi seguridad hasta ahora. Kais arqueó una ceja. Claramente escéptico. La confianza es peligrosa, Su Alteza, especialmente cuando se coloca con forasteros. Ha demostrado su valía. Lizara replicó con firmeza, sin él, no habría llegado tan lejos. Elías sintió el peso de las escaleras, pero guardó silencio, dejando que Lysera hablara por él. Él comprendió lo que estaba en juego. Esta era su lucha, su gente, pero no pudo evitar la sensación de que su papel en ella no había sido plenamente reconocido. Tras una larga pausa, Kellys asintió. Muy bien, revisaremos sus pruebas y determinaremos la mejor manera de proceder, pero sepan que si sus afirmaciones son falsas, responderán ante mí personalmente. De acuerdo, dijo Lysera con un tono firme mientras los rebeldes los escoltaban a las profundidades de la caverna. Elías se inclinó hacia Lara. ¿Estás segura de esto? Esta gente parece impredecible. Lisa admitió en voz baja, pero a veces la imprevisibilidad es exactamente lo que necesitamos. Créanme, capitán, no habría venido aquí a menos que creyera que era nuestra única opción. Horas después, rodeada de rebeldes que examinaban los datos de su dispositivo, Lysera se enfrentó a un nuevo desafío. La evidencia era prometedora e implicaba a altos funcionarios de su propio gobierno. Algunos rebeldes argumentaron que revelarla desataría el caos, mientras que otros insistieron en que era necesario exponer la verdad. No podemos seguir huyendo, dijo Lysera finalmente, dirigiéndose al grupo. Si no actuamos ahora, se perderán innumerables vidas, no solo las nuestras, sino también las humanas. ¿Es eso lo que queremos? Deja que el miedo dicte nuestra futuro. Sus palabras resonaron, silenciando a los disidentes. Lentamente, asentimientos de acuerdo resonaron por la sala. Kais dio un paso al frente, colocando una mano sobre el hombro de Lysara. Entonces, luchamos juntos por todos nosotros mientras se trazaban planes y se formaban estrategias. Hila se encontró de pie junto a Lara, observándola mientras ella animaba a quienes la rodeaban a pesar del peligro. Irradiaba fuerza y esperanza, un rayo de luz en la oscuridad. «Eres extraordinaria, ¿lo sabías?», murmuró Elas al captar su mirada. Lera sonrió levemente. Olvidó momentáneamente su agotamiento. «Tú también, capitán, tú también». Juntos se prepararon para la batalla, unidos no solo por la necesidad, sino por una confianza forjada a fuego. Lo que fuera que les aguardara, lo enfrentarían codo con codo. La confrontación final se desarrolló a bordo de una estación orbital abandonada, una reliquia abandonada de las primeras incursiones de la humanidad en el espacio. Fue aquí donde los conspiradores se reunieron, atraídos por información falsa difundida por la comandante Kellys y sus rebeldes. El plan era simple pero peligroso: infiltrarse en la estación, recuperarla. La copia maestra de los datos incriminatorios y la transmitió por todos los canales de comunicación, pero nada en esta misión estaba garantizado. El capitán Elías Van se ajustó el casco mientras se agachaba tras una consola destrozada, explorando el pasillo tenuemente iluminado que tenía delante. La princesa Lucera se mantenía en equilibrio. Su túnica brillante se mezclaba misteriosamente con las luces parpadeantes de la estación. No llevaba ningún arma visible, pero ella sabía que no debía subestimar sus habilidades ni su determinación. «Esto es todo», susurró Elías mirándola. «Una vez que entremos, no hay vuelta atrás». Lisa asintió. Sus ojos, como gemas, reflejaban determinación. «Hemos llegado demasiado lejos para detenernos. Terminemos esto». Se movían con rapidez, manteniéndose en las sombras mientras recorrían los pasillos de cuero de la estación. La presencia de los conspiradores era inconfundible.
Guardias patrullaban cada rincón. Su elegante armadura negra los marcaba como agentes de élite. Cada paso adelante requería precisión y trabajo en equipo. Cualidades que Elías y Lara habían perfeccionado durante su viaje juntos para llegar a la estación central. La sala de control resultó ser más desafiante de lo previsto. Las alarmas sonaron repentinamente, sobresaltándolos a ambos. En algún punto del camino, su presencia había sido detectada. «Saben que estamos aquí», Elías gritó por encima del ruido. Levantó la palanca de su rifle, y antes de que pudieran reaccionar, un escuadrón de guardias dobló la esquina. Armas desenvainadas. Elías disparó primero, derribando a dos antes de... Agachándose tras una cubierta, Lizara avanzó. Sus manos brillaban de energía. Con un movimiento elegante, desató zarcillos de luz que desarmaron a los atacantes restantes, dejándolos aturdidos. En el suelo, «Buen trabajo», dijo Elías, impresionado a su pesar. «No te acostumbres», respondió Lisura, aunque un rastro de orgullo persistía en su tono. Avanzando, finalmente llegaron a la sala de control, una cámara cavernosa dominada por una enorme interfaz holográfica. En su centro se encontraba el cerebro detrás de la conspiración. El canciller Boric, un alto funcionario Senteri cuya ambición lo había llevado a sabotear la paz para beneficio personal. Se giró para mirarlos. Su expresión era una mezcla de arrogancia y desdén, así que la princesa decidió unirse a nosotros. Después de todo, Boric se burló. Su voz resumaba burla. «¿Trajiste a un guardia humano?», preguntó. «Qué pintoresco». Elías avanzó con su rifle apuntando al canciller. «Tus planes terminan aquí, Boric. Ríndete ahora o te derrotaremos». Boric rió fríamente. «¿Crees? Pueden detenerme. No son más que peones en un juego que no entienden». Sin previo aviso, activó un mecanismo de seguridad, sumiendo la habitación en la oscuridad. Las luces de emergencia parpadearon momentos después, revelando a un grupo de ejecutores fuertemente armados que emergían de refugios ocultos. Superados en número y armamento, Elías y Lisa intercambiaron una mirada. Tendrían que luchar con más inteligencia, no con más fuerza. Lera tomó la iniciativa usando sus poderes para crear barreras de energía que bloqueaban el fuego enemigo. Elías proporcionó disparos de cobertura dirigidos a los puntos más débiles de las defensas de los ejecutores. Juntos avanzaron, acercándose poco a poco a la interfaz holográfica mientras la batalla rugía. Boric intentó escapar deslizándose por una puerta lateral sin ser visto, pero Elas lo vio justo a tiempo. «Ve tras él», le gritó a Lera. «Yo los detendré». Ella dudó, dividida entre el deber y la confianza. Finalmente, asintió. «Ten cuidado». Con eso, ella corrió tras Boric, dejando a Elías para defenderse de los atacantes restantes, aunque superados en número. Su entrenamiento se había activado, lo que le permitía neutralizar las amenazas una por una. Para cuando llegaron los refuerzos de la base rebelde, la situación había cambiado decisivamente a su favor. Mientras tanto, Lera acorraló a Boric en una bahía de mantenimiento. El canciller se apoyó contra una pared. La desesperación se grabó en su rostro. «¿De verdad crees que exponerme cambiará algo?», escupió. «Mi visión es el único camino a la supervivencia». «No», Lisa replicó con voz firme. «Tu visión es veneno. El futuro pertenece a quienes eligen la unidad, no la división». Con un movimiento rápido, lo inutilizó usando sus tentáculos de energía, dejándolo inconsciente. Sacó un cristal de datos de su bolsillo y cargó su contenido en su dispositivo, asegurándose de que la evidencia estuviera segura. En la sala de control, Ela se reunió con Lizara mientras los rebeldes aseguraban la zona. Iniciaron la transmisión, enviando las imágenes impactantes a través de todos los canales de la galaxia. La verdad se extendió y la indignación estalló entre humanos y sintéticos. La conspiración se desenmascaró en tiempo real, forzando la rendición de cuentas donde antes no existía. Al amanecer en Solora Prime,
Elías y Lizer permanecieron uno al lado del otro, contemplando el horizonte a través de la plataforma de observación de la estación. Las estrellas brillaban con más fuerza que nunca, símbolos de esperanza en medio de la incertidumbre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elías con suavidad. Lera sonrió con una expresión tierna pero decidida. Ahora nos reconstruimos juntos a pesar de los desafíos que se avecinaban. Ninguno dudaba de su capacidad para superarlos. Unidos por la confianza, el coraje y el sacrificio compartido, se comprometieron a forjar un futuro más brillante, uno donde la unidad triunfara sobre el miedo. Y mientras se alejaban de la mano, la promesa de un nuevo amanecer iluminó su camino.